Soy Fernando Costa, locutor de la televisión pública, una de las voces que identifica el canal hoy en día. Ustedes habitualmente escuchan las promociones que identifican la señal a través de las voces que ponemos los locutores del canal. Tengo 46 años, pero mi historia me liga mucho a la historia de la televisión, porque mi padre, también locutor nacional, fue quien me acercó cuando yo tenía 5 años. O sea que hace 41 años que veo la tele desde adentro, la cocina de la tele y de la radio. Tenían un rollo acá, pasaban por acá, y esta moviola, vos movías para adelante y para atrás, yo miraba los dibujitos acá cuando tenía 7 años. Mi viejo me decía, andá, mirate unos dibujitos, me sentaba. Esto estaba en un área, y yo me sentaba y me ponían, que se Tommy Jerry, La Pantera Rosa. Yo empecé como asistente de producción en Radio Splendid. Había un viejo maestro, Aníbal Cufré, que era el locutor de la revista de Locada, que después se hizo en televisión, y me cuidaba como un abuelo. Él todos los días me contaba una anécdota, una historia, cuando yo les preparaba mate cocidos para que vayan al aire. Aprendí a sacar las notas o las noticias de las teletipos. La teletipo era como una gran impresora donde se escribía en otra central de noticias, algunos periodistas. Entonces salían como si fuera una impresora todo el tiempo con noticias. Uno recortaba esas noticias y separaba en canastos espectáculos, deporte, policial, interés general, etcétera, etcétera. Después venía el redactor periodístico, armaba el panorama o el noticiero que fuera, y eso era lo que salía al aire por parte de los locutores o los conductores, tanto en radio como en televisión. Bueno, a mí me encargaban de eso, andá a separar la noticia, sacalo todo el tiempo, sacame la temperatura, fíjate que algún operador técnico en radio, che, tengo que ir al baño, no me cuidás el disco que no se vaya. Y bueno, aprendí a hacer operación técnica, y aprendí a ser DJ, y aprendí todas esas cosas que rodeaban el mundo del locutor, enamorándome de la televisión, de ver grandes como Antonio Carrizo, Cacho Fontana, Enrique Alejandro Mancini, muchísimos, Roberto Di Sandro, el decano de Casa de Gobierno, muchísimas personas que me fueron dejando su experiencia a ese chiquito que iba creciendo y que se iba enamorando de la profesión del locutor. Finalmente terminé mi secundario, pude estudiar la carrera de locutor en el ISER, me recibí de locutor y gracias a Dios llevo 25 años de trabajo cumpliendo mis bodas de plata como locutor nacional, identificando ya 3 canales de televisión. Fui la voz de Canal 9 de la época de Romay, fui la voz de Azul Televisión, cuando la gente escuchaba, no sé, por Azul Televisión, Sabrina, la bruja adolescente, esas cosas, o el humor de café, todo eso salía, y bueno, hacíamos las promociones en ese momento. Estuve en Telefe, después pasé al nuevo Canal 9, y hace ya 15 años volví a la televisión pública, porque había empezado en ATC, en ese momento, Argentina Televisora Color. En fin, después pasé por Crónica Televisión, el Canal de la Música, coberturas afuera del país, dentro del país, recorriendo y trabajando como profesional. Hoy en día soy directivo nacional de la Sociedad Argentina de Locutores y trato en lo posible de defender los derechos del locutor y la dignidad del trabajador de la locución junto con los otros gremios para que la persona que esté trabajando en un medio de comunicación sea respetada, pagada como corresponde, se le respeten los tiempos, los horarios y los beneficios que tiene todo trabajador. Él empieza en radio y cuando se forma Canal 7, en realidad cuando Canal 7 ya estaba en una sede en el edificio Alas, se trasladan, se construye el edificio en el que estamos actualmente, que es el viejo ATC, Figueroa Alcorta y Tagle, Figueroa Alcorta 2977. Miles de personas habrán escuchado esa dirección porque es un canal que está muy ligado a la historia argentina. Es un canal que fue construido en la época del gobierno militar para la transmisión del Mundial de Fútbol de Argentina 78, donde salimos campeones, entre otras cosas. La primera vez que Argentina salía campeón del mundo, y la transmisión la hacíamos en colores, cuando todavía en el país faltaban muchos años para que la gente argentina pueda ver televisor en color. Entonces, los alemanes, con algunos técnicos e ingenieros argentinos, construyeron este canal pura y exclusivamente como canal de televisión, con unos terrenos que fueron donados exclusivamente para que se construya un canal de televisión. Era un cambio bastante importante porque estaban muy acostumbrados a trabajar en cine. Después apareció la televisión en blanco y negro, donde trabajaron mucho con la iluminación, con los grises, con los tonos fuertes para dar
marcaciones de distintas formas y se hacía en vivo. Era todo en vivo, absolutamente en vivo. A partir de los 70 se empiezan a grabar cosas con nuevas tecnologías y empezaron a trabajar en colores, a hacer cursos, las maquilladoras, según lo que me cuentan, lo que pude hablar con las históricas que venían heredadas del cine, de Fono Alex o de los estudios donde se grababan las grandes películas del cine argentino. Ellas tuvieron que hacer cursos para adaptarse a la televisión en colores. En esa adaptación entraba la nueva imagen para la gente, que todavía, repito, acá en Argentina no se veía, pero en televisión ya se empezaba a fijarse mucho en la iluminación, las cámaras Bosch, las primeras cámaras Bosch, que eran las cámaras que registraban la imagen. La imagen Trinitron también, que aparecía, que donde se empezaba a utilizar los 3 colores, que habitualmente los vemos en las pelotitas de un canal de televisión. Bueno, el croma es el símbolo de la televisión, que también lo tenemos nosotros con la señal de ajuste. Bueno, empezaron a adaptarse de a poco, todos iban aprendiendo, era ponerle voluntad, era ponerle garra, ponerle ganas y saber que la tecnología estaba a disposición en ese momento de las transmisiones que se hacían, que eran más lentas, que tenían otro tipo de sonido. Se trabajaba con boom, como en el cine. Los boom eran unas estructuras físicas con algunas ruedas en las cuales se paraba el microfonista y tomaba los sonidos con una caña que hoy habitualmente o tienen caña de mano o trabajaban con el boom. En el boom ya prácticamente no se usa, usan corbateros, usan micrófonos de mesa, usan distintos tipos de tecnología para sacar el sonido. Las cañas todavía siguen tradicionalmente porque eso es lo que hace el seguimiento detrás de la cámara. Pero el boom era una cosa histórica. Los boom de este canal, de Canal 7, fueron traídos de Hollywood. Después les voy a mostrar que en algunas chapitas, algún boom viejo que está arrumbado en una esquina, en algunos rincones del canal, todavía tienen las chapas que dicen traídos desde Hollywood. Todo lo que fue televisión se formaban previamente, incluso los programas que salían en vivo se ensayaban en estudios paralelos. Los locutores hacían el aviso en vivo. Nosotros, de hecho, en esta cabina donde estamos transmitiendo, hemos hecho aviso en vivo. Ponían una placa y nosotros sobre la placa hacíamos locuciones de Modart, moda, Automóvil Club Argentino, y venía la placa y nosotros hacíamos la locución en vivo, doblajes en vivo, información en vivo en ese momento. Fue evolucionando, empezaron las grabaciones, se empezó a reducir la capacidad del hombre grabando, pero indefectiblemente alguien lo tenía que grabar, o sea que los locutores seguimos activos y vigentes. Y lo mismo con el hombre que pasaba antes el cartelito pintado con las letras del programa fundido para hacer la apertura o cierre de un programa, ahora hace graph, porque está con otra tecnología, las letras las tienen que poner igual. Bueno, todo eso se fue modificando, fue cambiando, pero el personal prácticamente cambió de nombre, pero no de actividad. La televisión se recibe de esa misma forma. Me ha tocado vivir en 2 siglos, me ha tocado vivir en 2 décadas, me ha tocado vivir la televisión en 2 milenios, por decirlo de alguna manera también. Y en estas etapas tuvimos el privilegio, los que estamos en el medio, de ver esos cambios. Los cambios de la tecnología tradicional, artesanal, a la nueva tecnología, la reducción del tamaño de las cámaras, el peso de las cámaras. Tiene mucha emoción ver la evolución que tiene la tecnología a favor de la imagen y de la televisión. La programación estaba hecha para un público que se sentaba frente al televisor como lo hacía anteriormente frente a la radio. No se olviden que la televisión nace de la radio. La familia argentina se sentaba frente a un aparato de radio para escuchar una novela, una historia. Cuando aparece la televisión, que no todos tenían acceso al aparato televisivo, también pocos eran los vecinos que dejaban entrar al resto para ver un programa de televisión. Cuando se masificó la televisión, la familia utilizó ese medio de comunicación para estar frente al televisor. Entonces el público se sentaba y recibía lo que se pensaba desde adentro. Hoy en día el público es más interactivo.
interactúa todo el tiempo, sobre todo con las nuevas plataformas. Las plataformas digitales hacen que la persona ya participe, opine y hasta modifique el contenido de la televisión. Estaba muy ligado a lo artístico, se basaba mucho en los libros, en los guiones, trataban de respetarlos tal cual eran, y se usaba la iluminación, se usaba el montaje, la escenografía, el maquillaje, el vestuario, y los guiones tenían sus apuntadores, como lo hacen hoy los culebrones o las telenovelas, o podemos decir algún unitario, que se comienza y termina como una historia, como un film, comienzo y final, que es la nueva modalidad de formato que aparece. La televisión en ese momento se usaba mucho para entretener, poco para informar porque era muy difícil desplazar los móviles o los camiones de exteriores en registrar imágenes. Pero obviamente los noticieros estaban, era el lugar donde la gente iba a informarse una vez por día o 2 veces por día porque aparecía a la noche y a la mañana. La transmisión no se hacía a las 24 horas como estamos acostumbrados, no había tantos canales de televisión, había 5 nada más, llegando casi a los 80, 5 canales de televisión fuertes. Todo lo demás no existía el cable, no existía internet, no existían otras formas de comunicarse. Por eso el traslado era bastante difícil. Pero lo cierto es que el contenido en sí se basaba en el entretenimiento, el humor, mucho humor, que era copiado de los teatros de revistas o del humor tradicional de Chaplin o que la gente estaba acostumbrada a ver en el cine. Se pasaban muchas cosas que tenían que ver en el cine, en televisión, se hacían televisivas. Los culebrones o las novelas eran realmente apasionantes para la gente, se sentaba a las 9 de la noche o a las 10 de la noche. Los galanes eran maduros, era un público, los romances existían entre la gente más adulta, no había romances entre jóvenes. Generalmente el hombre mayor de 30 años era el galán maduro, el hombre de 40 era el que podía encarar una historia de amor. Lo demás era una cosa como transgredir, mostrar el romance entre una adolescente y un hombre más grande, en el caso de Rolando Rivas, Taxista, por ejemplo, donde estaba la del Mónico y estaba, bueno, la del Mónico no, eso es del Rafa, donde estaba, claro, Solita Silveira, que era enamorada de García Satur. Bueno, esas historias han marcado la historia de la televisión, las novelas, de Migré ha marcado la historia de la televisión. Y el humor con los grandes, como dije anteriormente, del teatro que pasaban a la tele. Olmedo, Porcel, Pelele, Barbieri, Tringue Farías con la revista de Locada, La Tuerca, Telecataplum, Hiperhumor. Conozco casos de productores que han tenido que escaparse, que han tenido que irse de su casa porque eran perseguidos ideológicamente por sus ideologías políticas, gente que ha tenido que mentir su nombre, gente que se ha ido al exilio por pensar diferente a lo que pensaba el gobierno militar o el gobierno de facto por esos días. Ellos habían intervenido, todos los sindicatos que tienen que ver con los medios de comunicación, todos los sindicatos, pero los de medio de comunicación también, actores, locutores, televisión, músicos, y habían intervenido las cuentas de todos los sindicatos, habían intervenido todas las obras sociales. Entonces los trabajadores en ese momento estaban un poco desamparados y asustados también. Acá en Canal 7 o en cada uno de los canales había un interventor que ponía el gobierno de facto, y ese interventor tenía un rango militar y estaba a cargo del medio. Generalmente pedía asesoramiento de la gente que sabía del medio desde hace muchos años. Y por ejemplo acá en Canal 7 se entraba con una credencial en el pecho o en el saco, porque en ese momento se trabajaba con saco y corbata. La gente con pelo largo era perseguida, no podía tener el pelo más largo de la camisa. Me ha pasado a mí en el secundario, nos hacían párese, dese vuelta, y venían a medir con los dedos a ver si teníamos los pelos cortados 2 dedos arriba de la camisa, si no teníamos un parte de amonestaciones. No se podían hablar de determinados temas, no se podían escuchar determinados artistas, cosas ridiculísimas, pero canciones que de María Elena Walsh habían sido prohibidas, canciones de Piero, canciones de Pedro y Pablo, bueno, todo ese tipo de situaciones a la gente le generaba una angustia, pero los que trabajaban
en los medios de comunicación tenían que tratar de comunicar igual y entretener igual. Acá, por ejemplo, en los pasillos, si una persona no tenía la credencial, le preguntaban, venga, ¿usted a qué área pertenece? ¿De dónde viene? Usted, como si fuera realmente un escuadrón. Y la gente que estaba acá, algunos se sentían molestos. Puedo decir alguna anécdota, alguna vez que una persona muy cercana a mí, lo han parado y le dijeron, venga, ¿usted quién es? No, yo trabajo acá, hago esta profesión, estoy en tal área. ¿Y por qué no tiene la credencial puesta? ¿Y usted quién es? Le preguntó a esta persona. ¿Cómo quién soy? Soy el brigadier no sé cuánto. Ah, yo no lo sé porque usted no tiene la credencial puesta. Bueno, esas son cosas que a la persona le podía costar que al otro día no trabaje más. Pero por suerte no pasó nada. Y entendían algunos que no tenía que ver la gente de los medios de comunicación con lo que se estaba gestando, lo que estaba pasando en el resto del país ideológicamente o políticamente. Y los chicos le escribíamos, mandábamos bufandas, guantes, chocolates para que coman, que nunca llegaron. Casi nunca llegaron. Quedaron guardados en depósitos, quién sabe dónde. Y ahí tenían que ver los medios de comunicación. En este canal se transmitieron las 24 horas de Malvinas, con Cacho Fontana y Pinque a la cabeza, que eran los dos locutores por excelencia de la televisión argentina, conduciendo las donaciones, recibiendo donaciones de gente, de actores y actrices, que históricamente dejaban cosas para que se pueda alimentar y se pueda bancar la guerra de estos pibes que habían ido a hacer patria al sur argentino. Al lugar de no me acuerdo, que algún diría alguna canción. Pero bueno, ahí estaban, haciendo patria. Hoy nuestros ex guerreros, nuestros ex combatientes de Malvinas, que tampoco reciben la atención médica que corresponde, ni los pagos que corresponden, ni las cosas que corresponden como hacen otros países del mundo. Pero eso es otro tema. Lo cierto es que la televisión contaba una historia. Debían contar una historia porque tenían la orden de contar una historia. Existía la censura. Decía, de esto se habla y de esto no se habla. Sí contábamos cuando caía un avión Harrier, pero no contábamos cuando caía un Pucará. Sí decíamos, hemos ganado una batalla en el puerto argentino, pero no contábamos cuando habían ganado 5 o 6 sectores los ingleses. Lo cierto es que cuando llegaron, estos profesionales llegaban y se encontraban con estos pibes que tan poco entrenados estaban y tan mal cuidados estaban que los cuidaban ellos. Los abrigaban, los subían, les ponían una frazada, les daban de comer y les preguntaban, pibe, ¿cómo estás acá? ¿Por qué estás acá? Y con todo el respeto de un guerrero a otro, los cuidaban para llegar. Les daba lástima. Imagínense profesionales de la guerra que llegaban a encontrarse con unos pibes de 18, 19, 20 años como mucho. Terrible, una imagen muy fuerte. Los chicos de la guerra cuentan mucho esa historia, lo pueden ver. Y después hubo 3 o 4 películas más que hicieron donde contaban la historia de la guerra de Malvinas. En televisión no se contó todo lo que se tenía que contar y estaban censurados algunos periodistas, pero tenían que trabajar. Les bajaban la información y ellos leían lo que correspondía para ese periodista que tenía que leer lo que le ponían los productores, con la bajada de línea de parte de los directivos o los redactores de noticias que estaban controlados por las autoridades del gobierno militar. La tele contaba lo que podía, lo que creía, y la mayoría, que era lo único que veía, creía lo que le contaba la televisión, porque si lo dijo la tele era verdad. Eso pasaba. La idea de vender un producto y hacerlo necesario para el consumo existió siempre, en la gráfica, en la radio y en la televisión. El objetivo de la venta era hacer sentir a la persona que necesita de eso para ser feliz, o que si consume un producto, con ese producto va a ser feliz. Fumar era maravilloso. Todos los actores de las novelas y de las películas de cine de la década de 50, 60 o 70, todos tenían cigarrillo. La cabeza de la gente fue cambiando y hoy la imagen de una persona fumando en cámara hasta resulta un poco chocante. Lo mismo pasaba con el alcohol. La persona cuando tenía que hacer un tiempo, lo primero que iba era a un escritorio o a una vinoteca o se servía un vaso de whisky.
como para tener algo en la mano, tenían que hacer algo, entonces o prendían un cigarrillo o se servían un vaso de whisky. Era muy común en las costumbres del alcohol y el tabaco. Hoy en día ya no se utiliza, se utilizan otros recursos. Ahora hasta se habla por celular y uno ve qué es lo que leen o escriben en el celular, que eso antes no estaba. Con 1 o 2 planos se ve lo que están comunicándose a través de la tecnología digital. Pero antes no era así. Han cambiado algunas costumbres. Lo cierto es que la necesidad de vender en televisión hacía que tenga un soporte económico para poder seguir invirtiendo en figuras, en artistas o en grandes producciones. ¿Nos contás un poco las producciones de las que fuiste parte, o vos y también tu papá en su momento? Sí, te puedo contar algunas. En las que fui yo ya estaba los 80 avanzados. Pero, por ejemplo, los grandes musicales, musicales en vivo, que son programas que dejaron de existir porque son muy costosos con los impuestos que se pagan con distintos sindicatos. ADICA, PIF, SADEM, SADAIC, etcétera, etcétera, generan unos costos muy altos para poner los músicos en escena, los músicos en el escenario o en un estudio de televisión. Por ejemplo, un programa que se llamaba El Gran Debut o La Noche del Padrino, hacía que los artistas vengan de todos los lugares de la República Argentina a cantar por primera vez en televisión con una orquesta en vivo. Y la orquesta en vivo tenía más de 30 músicos. Por ejemplo, en tango estaba el maestro Néstor Marconi con Fernando Suárez Paz o Agri en los violines tocando las versiones de los cantantes que venían a hacer tango. Folclore tenía Juanjo Domínguez o gente que tenía que ver con el folclore acompañando a los folcloristas que venían del interior. Y así sucesivamente. Por ejemplo, el maestro Pugliano era el director de la orquesta de Melódico, donde había vientos, donde había cuerdas. Imagínense hoy poner 30 músicos, lo costoso que sería, primero porque cada músico debe cobrar, porque tiene derecho a cobrar porque para eso estudió, pero además todos los impuestos y el artista que venía a cantar. Los grandes musicales ya van desapareciendo, pero eran una cosa que atraían notablemente al público argentino o al público latinoamericano. Tienen que ver con las producciones, incluso las producciones privadas. He trabajado para empresas privadas y productoras privadas. Tiene que ver con la infraestructura que tengan, tecnológica, con el valor profesional humano, con la calidez y calidad humana que tengan para promover el trabajo, lo que fuera, un programa musical, un programa de espectáculos, un programa de noticias, un programa de entretenimientos, un programa de testimonios, un reality show, lo que fuera, el equipo de gente, la remuneración, o sea, el pago que tienen. Un canal de televisión de aire paga más que un canal de televisión de cable y que una productora a veces. Los productos son a largo plazo en la televisión de aire y algunas producciones independientes son de corto plazo. La producción independiente por ahí te deja ver económicamente un tiempo, uno dice, bueno, gano tanta plata, y la televisión te da a largo plazo. La cantidad de personas que trabajan. Te decía, un locutor frente a la cámara, pero detrás de cámara hay como 70 personas. Tenés un director, un asistente de dirección, un guionista, un productor, un periodista, un iluminador, un microfonista, un reflectorista, un montajista, utileros, maquillaje, vestuario, reflectorista. O sea, todo forma un eslabón grande para que un tipo solo diga, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Estas son las noticias. Y en realidad no es solo él. Es él que está diciendo un contenido que formó un editor, con un paño que acompañó un editor en graph, con imágenes, con música, con un musicalizador que eligió la música para poner de fondo, con el sonidista que puso la música esa, más la apertura del micrófono que tiene. O sea, por ahí en el mismo estudio hay 2 sonidistas, uno para la música y uno para el micrófono. Según el canal de televisión, es la cantidad de gente que trabaja, la continuidad de trabajo, la relación de dependencia, que eso se negocia a través de los gremios, los convenios colectivos de trabajo y las condiciones laborales. Tiene mucho que ver. Esa es la diferencia entre un canal. Históricamente, los canales de aire siempre venden, aunque no se los vea, venden. O sea que económicamente la televisión paga mucho más que la radio. Y la radio solo con un celebrity o con un buen agente de comercialización puede llegar a tener un buen capital para la persona para que está haciendo. Pero la televisión se vive bien, se trabaja bien, y la diferencia entre un canal, por ejemplo, como Canal 7, que es una sociedad del Estado, no es un canal del Estado, no pertenece
al Estado y lo subvenciona solamente el Estado. Tiene una comercialización independiente con un apoyo del Estado. Es una sociedad del Estado. No es el canal público, el canal del pueblo. Es público porque lo puede ver todo el mundo, pero no es del pueblo. Y Canal 9, por ejemplo, o Telefe, empresas son privadas que generan una señal de televisión. Esa es la diferencia entre la empresa privada y una empresa que tiene una participación como sociedad del Estado. Los medios de comunicación son todos especiales. Los locutores hacemos todo. Radio, televisión, espectáculos. Cuando ustedes van en un subte y dice Estación Bulnes, lo graba una locutora. Cuando van a un shopping, bienvenido, shopping tanto, le dice que en el piso cuarto. Todo eso lo graba un locutor. Los dibujos animados, los doblajes. Hay un montón de rubros que tenemos los locutores de televisión. En este caso, yo estoy hablando de locutores, pero lo que demanda la comunicación y lo que diferencia es, la televisión suma imagen, tiene que sumar contenido, tiene que sumar, la radio usa más la imaginación, también con contenido y contenido más profundo, porque lo que se muestra a través de la voz es lo que a la gente le queda, hace trabajar la imaginación, hace que los ciegos puedan ver, cuando en realidad uno trata de llevar sensaciones, sentimientos y cosas que no pueden percibirla con la vista a través de la radio. Bueno, la televisión lo ahorra porque te muestra algo ya hecho. Y hoy por hoy las plataformas de internet, además de mostrarte lo que está hecho, dejan que las modifiques. Para mí tiene que ver eso en la comunicación. Pero la satisfacción de saber que uno es parte de un eslabón, de un equipo, y que su experiencia forma parte de un producto final que la gente mira, disfruta y goza, a uno lo lleva a satisfacción. Y si además de hacer algo que a uno nos gusta, nos pagan por hacer lo que nos gusta, y eso que nos pagan es digno para poder vivir, bingo. Esto es la comunicación. Radio, cine, televisión, espectáculos. Nosotros estamos para hacer tele, radio, cine o espectáculos. Y hay gente que se sienta a recibirlo y a mirarlo. Hay que esforzarse mucho. No es fácil, pero no es imposible. Con capacidad, con formación académica, con garra, con ganas, con imaginación, con ganas de dejar algo, siempre se puede.